persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, querido hermano, hermana, amigo o amiga que está sintonizando hoy tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios. Hoy quiero darle gracias al Señor por tu vida, porque estás escuchando y estás viendo este programa que yo sé que va a ser de gran bendición, y así como lo ha sido para mí. Vamos a orar para que el Señor abra nuestros oídos, nuestro entendimiento y podamos llevar esta palabra por obra desde que la escuchamos para practicarla y para que sea alimento para nuestra alma. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por cada televidente, cada persona que está sintonizando este programa. Te pido le bendigas grandemente, prepare su vida, Señor, y en este momento prepares y afines sus oídos para escuchar tu palabra, para que ellos puedan ponerla por obra, Señor, y puedan practicarla, para que no sean solamente oidores, sino también sean hacedores de tu palabra. Te doy gracias por ellos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es de que, mi querido hermano, hoy vengo contenta y alegre porque siempre el Señor nos está mostrando algo y de alguna manera siempre nos está hablando. Y en especial, el Señor en esta semana me ha estado hablando acerca de una mejor herencia, lo cual yo quiero compartir contigo. ¿Por qué digo esto? Una mejor herencia, porque siempre regularmente todos siempre estamos queriendo estabilidad económica, estamos queriendo tener una mejor casa, un mejor trabajo, pues estabilidad en la vida, y estamos siempre nosotros deseando la prosperidad de alguna manera. Y esto, pues todo esto es bueno que tanto usted como yo que está viendo, deseemos lo mejor, tengamos metas para seguir adelante, quieramos prosperar, quieramos tener bienes, una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor carro quizás. Esto es bueno también, mientras esto se obtenga y se haga como Dios, ¿verdad?, lo manda. Bueno, este tema que le he puesto una mejor herencia es porque siempre y cuando nosotros veamos, es bueno desear lo material, es bueno desear cosas buenas que nos van a bendecir, una casa, un trabajo, un carro, una mejor estabilidad económica, financiera. Eso es bueno, mientras se haga la voluntad de Dios y siempre y cuando la prioridad sea Dios. Porque ahí está un poco de diferencia, como la mejor herencia para dejar a los nuestros. Regularmente siempre estamos pensando, bueno, tengo que hacer bienes, tengo que hacer un ahorro para dejar a los míos, para dejar a mis hijos, por lo menos bien parados cuando yo ya no esté en esta vida, y regularmente son nuestros pensamientos. Mi querido hermano, hermana, yo quiero decirte que eso es bueno desearlo, pero no es la prioridad que Dios quiere. Realmente yo te voy a hablar de una mejor herencia, de un mejor patrimonio que tú, hermana o hermano, puedes dejarle a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus parientes, inclusive a tus amigos. Porque cuando nosotros hablamos de herencia, pensamos siempre en lo material o en lo económico, en esas cosas. Pero de lo que yo te quiero hablar hoy es acerca de una mejor herencia, que es la herencia espiritual, la herencia que nadie les va a poder quitar a tus hijos, a tus hijas, a tu hermana, familia, esposo, esposa, a quien tú vayas a dejar, ¿verdad? Así es de que, ¿quién dará sabiduría? Pues nuestro Dios. ¿Quién nos va a dar sabiduría a nuestra vida? Dios. Y Él es el que nos va a proveer en todas las cosas que tanto usted y yo necesitamos. Dios es quien provee. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la mejor herencia para nuestros seres queridos y amigos es Dios. Esa es la mejor herencia que podemos tener. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, aprendemos su palabra, vemos sus promesas, lo vamos a tener todo. Personas que han dejado herencias grandes, han dejado patrimonios a los hijos, que por no tener a Dios,
por no tener lo más importante, esa herencia en Cristo, no han disfrutado ni siquiera los bienes materiales, no los han sabido administrar. ¿Por qué? Porque la prioridad fue en lo material, en esa herencia que materialmente podemos dejar, pero no en la herencia que es la verdadera y mejor herencia, que es Dios en la vida de los nuestros, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, hermanas, todos aquellos que nos rodean, que nosotros podemos dejar como herencia. Hay muchas personas que se jactan, ¿verdad?, por ser sabios, otros por ser valientes, ¿verdad?, y otros por ser ricos. Hay personas que se jactan de todas estas cosas. Y la gente regularmente tiende a admirar estas cualidades. Regularmente tiende a admirar la cualidad de una sabiduría humana, de poder, de personas que tienen valor, o de riquezas, las personas que tienen dinero. Las personas halagan eso: oh, mira qué rica persona, tiene tantos bienes, tiene tantas hectáreas de tierra, tiene tantos carros, tiene tantas casas, y tiende a admirar todas estas cosas. Sin embargo, yo quiero decirte hoy que para Dios hay otra prioridad más alta que la que regularmente o humanamente tenemos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 9:23. Así dijo Jehová. Analiza esto, lo dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El versículo 24 nos dice esto muy importante: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo, dice, soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nuestro Padre nos está hablando de que todas estas cosas, ¿verdad?, la economía, las casas, los bienes, terrenos, carros, propiedades, todas estas cosas, una gran cuenta en el banco, qué sé yo, esas herencias no son la prioridad para Dios. Aunque a veces nosotros son prioridades porque nos sentimos seguros, queremos sentir que estamos estables, pero yo quiero decirte que no hay mejor estabilidad que en esa mejor herencia que es en Dios. Nosotros no podemos disfrutar de las cosas materiales en este mundo, ni de las riquezas, ni de lo que uno tenga, si no tiene uno a Dios en su vida. La mejor herencia es Dios, para que disfrutes todas las bendiciones, mi hermano, mi hermana, que Dios te ha ofrecido en tu vida. Yo no sé qué situación económica estés, yo no sé por todo lo que tú estés viviendo, quizás lo que estés pasando con tus hijos, con tu familia, tu economía, no sé, pero hay un Dios que sí lo sabe. Nuestro Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, conoce cada una de nuestras vidas. Y Él quiere ser la mejor herencia para que tú disfrutes todas las bendiciones que Él quiere darte hoy. Solo que tienes que creer que la mejor herencia es nuestro Padre, es la palabra, es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Sin ellos no podemos disfrutar, aunque tuviéramos, no lo disfrutaríamos. Dios establece como esa prioridad más alta, ¿verdad?, conocerlo en una forma personal y vivir de manera que tú y yo reflejemos su justicia y su rectitud. Tú y yo tenemos que seguir. Dios es bien claro, dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿Y qué es esto? En conocer a Dios, entenderlo. ¿Y cómo vamos a entender a Dios? A través de su palabra. Cuando nosotros buscamos su palabra, buscamos y entendemos lo que Él piensa, lo que Él desea, lo que Él quiere. Todas estas cosas están aquí en su palabra.
La palabra nos va a traer fe a nuestra vida de creer en ese Dios todopoderoso que nos va a ayudar en toda nuestra necesidad. Así es de que los bienes materiales no son toda la felicidad del mundo, no lo son. Nosotros tenemos techo, abrigo, salud, bienestar, ¿verdad? Solamente, que es lo más principal, la salud. Porque ¿de qué serviría que si nosotros tenemos una gran herencia? Yo he conocido personas que sus antepasados, sus padres y abuelos han dejado herencias grandes, millonarias, mas no las han podido ni disfrutar, ni valorar, ni apreciar porque no tienen a Dios. No tienen esa mejor herencia que es Dios en sus vidas. No tienen ese sentir del Espíritu Santo en su corazón para hacerles valorar cada cosa que tienen. Cuando tú y yo tenemos la herencia de Dios en nuestra vida, la herencia de Cristo en nuestra vida, valoramos hasta lo más pequeño, valoramos hasta lo más simple, porque Dios es quien nos da ese corazón de valorar cada día lo que tenemos, apreciarlo y disfrutarlo. Y es lo que yo quiero hablarte hoy. Aprecia esa mejor herencia. Si a tus hijos tú no les has hablado, mi querida hermana o hermano que estás ahí, que nos estás viendo, yo te pido con todo mi corazón que busques de Dios esa mejor herencia para que entonces tú les guíes a tus hijos en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, y entonces ellos puedan ser felices en el transcurso de su vida, en el caminar de su vida, que solo Dios sabe lo que ellos van a pasar. Pero cuando nosotros dejamos esa herencia de Dios en sus vidas, ellos van a tener una vida más llena de paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad y de seguridad. ¿Qué mejor herencia que esa, mi querido hermano, mi querida hermana? Por eso yo te traigo un ejemplo bíblico a donde vamos a estar viendo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, y vamos a estar viendo desde el versículo 1:13. Así es de que nosotros vamos a estar viendo Segunda de Crónicas, a donde nos va a enseñar la palabra de Dios. En el versículo 1 es la historia de Salomón, porque no tenemos mucho tiempo para estar viendo toda la historia, pero recuerdan la historia del rey Salomón. Recuerdan que su padre, ¿verdad?, el rey David, era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y él sabía que el reinado iba a seguir para su hijo Salomón. Cuando esto acontece, cuando el rey Salomón entonces, como nos dice en el versículo 1, cuando el rey Salomón fue afirmado rey, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Nunca lo dejó, él estaba allí y dice que lo prosperaba y le daba. Y cuento esta historia porque Salomón pidió a Dios algo muy importante. Salomón no pidió riquezas, no pidió bienes, no pidió lo que podría haber pedido. Él pidió sabiduría. Y a veces, mi querido hermano, hermana, nosotros tenemos que pedir lejos de las herencias materiales, lejos de las cosas materiales, la economía, más dinero, qué sé yo. No pedimos eso. En lugar de pedir eso, hay que pedir a Dios sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para guiar a nuestros hijos, para dirigir a nuestra familia, para saber amar a nuestro esposo o esposa, para poder dirigir a nuestros nietos cuando ya los tengamos, hablarles del temor del Señor, hablarles de la palabra, hablarles de lo que realmente vale. Es herencia que no va a ser corrompida, es herencia que nadie va a quitar. Bueno, cuando el rey Salomón llegó a su reinado, Dios lo afirmó ahí, Dios estaba con él. Y dice que Salomón reunió, cuando él iba a ser rey y fue nombrado rey, reunió, ¿verdad?, a todas las personas de Israel, desde jefes, jueces, príncipes y jefes de familia, que eran bastantes, que eran muchos. El rey Salomón los reunió a todos para irse a un lugar, que este lugar alto estaba en Gabaón, donde estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés había hecho en el desierto.
Gabaón es un pueblo casi como a 10 kilómetros al noreste de Jerusalén, pues el tabernáculo que estaba en Gabaón seguía siendo considerado el centro religioso principal hasta que Salomón construyó el templo en Jerusalén. Así es de que Salomón en ese tiempo reunió a todas estas personas, se reunió en este lugar de Gabaón. ¿Y qué es lo que fue a hacer ahí? Entonces Salomón subió allá delante de Dios y ofreció, no solamente ofreció un holocausto, ¿verdad? Un sacrificio, sino que ofreció 1000 holocaustos, lo cual agradó a Dios. Aquí vemos la actitud de Salomón, un hijo que fue guiado por su padre en el temor de Jehová. Él conocía a Dios a través de lo que sus padres le habían dejado como herencia. Una herencia de buscar de Dios, una herencia de amar a Dios, una herencia de buscar y hacer la voluntad de Dios. Salomón era un hijo que siguió y quería hacer la voluntad de Dios enseñada por su padre, que era el rey David. Así es de que el rey David dejó esa herencia, esa mejor herencia a su hijo Salomón, el cual vino a hacer decisiones buenas cuando Dios lo llamó a su reinado, porque lejos de pedir lo material, él pidió sabiduría y ciencia. Lo que nosotros sería correcto que pidiéramos a Dios. Dejemos de estar pidiendo a Dios mejor, Señor, dame una gran mansión, dame una casa o dame un buen carro, eso es bueno pedirlo, pero sabemos que las cosas del reino son mucho más importantes. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría, así es de que Salomón conocía esta regla, ¿verdad? Esto que su padre David le había enseñado. Así es de que cuando Salomón sube a este lugar con toda esta gente y ofrece holocaustos al Señor, a Dios le agrada. Y esa noche Dios le habla a Salomón y le dijo que pidiera lo que quisiera porque él se lo iba a dar. Imagínense Dios diciendo, Dios se agradó de la actitud de Salomón por estar pidiendo algo que era mejor, sabiduría y ciencia para poder dirigir a tan grande pueblo que Dios le había encomendado para dirigir. Nosotros a veces nuestras peticiones son un poco, ¿verdad?, raras. Personas que dicen, no me contesta el Señor, pues yo le estoy pidiendo un Cadillac y quiero eso y yo uso un mejor carro, soy digno de Dios. Sí, eres hijo de Dios, pero hay que pedir como conviene. Y hay cosas que son eternas y a veces las cosas eternas son las que valen más la pena de pedir al Señor, ¿no crees? Por eso mi hermano, mi hermana, tú que estás ahí, pide a Dios sabiduría, pide a Dios ciencia, pide a Dios las cosas que valen la pena, que nadie te las va a quitar, porque cuando Dios te da, nadie te quita. Si alguien viene a decir a tu vida de que no puedes o que no prosperas y que no estás firme, déjame decirte una cosa, cuando estamos en Cristo, cuando tenemos a Dios como nuestra prioridad en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra casa, en nuestros proyectos, en todo, eres una mujer y eres un hombre próspero. Porque tienes lo que importa más, lo que nadie te va a quitar y lo que va a ser eterno, para siempre. Las cosas materiales en realidad son temporales. Mientras sirven, mientras funcionan y se van, se acaban. Es preferible que tú tengas un hogar o un matrimonio o a tus hijos cimentados en la verdadera base, ¿verdad?, en esta mejor herencia que es Dios, para cuando ellos tengan en su vida, sepan valorarlo, sepan apreciarlo y recuerden que todo viene de Dios. Pues Salomón agradó al Señor dando estos holocaustos y el Señor le dijo, ¿qué quieres, Salomón? Dime lo que quieras que te dé y yo te voy a dar. Pero Salomón
empezó a reconoció lo que Dios le dijo: Señor, yo reconozco que tú tuviste misericordia de mi padre David y todo lo que le has prometido en cuanto a mi reinado se está cumpliendo. Y Salomón solo le pidió a Dios sabiduría y ciencia para poder gobernar, dice, porque este pueblo es muy grande. Así es de que solo te pido eso, Señor, sabiduría y ciencia. Y Dios vio que en el corazón de Salomón estaba este deseo, ¿verdad? Y no estaba el deseo material. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual? Nos enfocamos a veces más en las cosas corruptibles que fijarnos en las cosas espirituales que valen la pena, que son las cosas incorruptibles, lo que Dios te da a tu vida. Salomón hizo eso, le pidió al Señor y el Señor se agradó de ver el corazón de Salomón, que realmente la herencia que él quería no era material, la herencia que él pedía era más allá, era algo espiritual, era algo para agradar a Dios, era sabiduría y ciencia para hacer un mejor trabajo para el Señor. ¿Cuántas veces tú y yo no queremos hacer el mejor trabajo para Dios? Si es con nuestra familia, queremos ser mejores padres, mejores madres, queremos ser mejor parientes, mejores amigos, mejores familiares. ¿Cómo lo vamos a hacer? No con lo material. Lo vamos a hacer con la experiencia personal de un Dios vivo que mueve nuestra vida para hacer el bien, para dar buen ejemplo, para saber amar, para saber perdonar, para seguir adelante. Salomón, al pedirle esto a Dios le agradó, lo cual Dios le dio, aparte de lo que él le pidió, que era sabiduría y ciencia para dirigir a su pueblo, lo llenó y lo llenó de muchas bendiciones, bastantes bendiciones materiales, y de esta manera Salomón reinó, ¿verdad?, en Israel. ¿Por qué? Porque puso a Dios primero, fue temeroso del Señor. Él buscó, lejos de lo material, buscó una herencia mucho mejor, que era seguir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios para hacer su mejor trabajo. Yo no sé en qué área Dios te ha llamado a ti o en qué estás involucrado en las cosas del Señor. Pero yo sé que si tú le pides a Dios sabiduría y ciencia para poder hacer este trabajo como a Dios conviene, yo sé que Dios te va a bendecir en todas las áreas que tú necesites. Si necesitas casa, si necesitas carro, si necesitas alimento, si necesitas vestidos, si necesitas protección, Dios te lo va a dar, porque Dios se lo dio a Salomón por haber tenido este corazón de pedir esa mejor herencia. Dios quiere, como dice su palabra, y lo podíamos observar en la Escritura, en Jeremías 24, Jeremías capítulo 9, versículo 24, a donde dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Estas dos palabras, que es entender a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos para entenderlo y conocerlo en una forma personal, pues Él es nuestra mejor herencia para vivir una mejor vida donde habrá misericordia, justicia para siempre. Mi querido hermano, hermana, tú que estás ahí, gracias por sintonizarnos. Espero que el Señor provea todas tus necesidades en tu vida. Solo ponlo en prioridad. Recuerda que es la mejor herencia que tú puedes tener y que pueden tener los tuyos, tus familiares, amigos y hermanos. Pero tenemos que buscarlo. Yo te recomiendo, busca del Señor, busca a Cristo, busca a Dios como prioridad en tu vida, busca la palabra y todo lo demás va a ser añadido en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona
eres tú, dirígeme, dirígeme. En las buenas y en las malas, tu consejo me guiará, dando luz a mis pisadas, mi camino